Este trabajo es titulado Disposición de residuos sólidos y aprovechamiento energético desde una perspectiva de la ingeniería de proyectos. Bueno, en resumen, en este trabajo se consideran aspectos relacionados con la importancia de la ingeniería de proyectos y el análisis conceptual aplicados en el estudio de alternativas para el tratamiento y manejo de desechos partiendo de la historia de la disposición de residuos o desechos en el Valle de Aburrá. Todo esto con base en el análisis del artículo titulado en español Perspectivas de la ingeniería de proyectos en la disposición de desechos sólidos en Colombia y posibilidades de aprovechamiento energético, escrito por el ingeniero mecánico Enrique Posada Restrepo, cuyos datos de la publicación aparecen en las referencias de esta presentación. Bueno, comenzamos con unos datos poblacionales referentes a la cantidad de habitantes que hay en Colombia. Hay 47 millones de habitantes aproximadamente. Bogotá, siendo la capital, tiene 8,2 millones de habitantes, seguida por Medellín y Cali aproximadamente con 2,5 millones de habitantes cada una. Además hay otras ciudades importantes en Colombia con más de 0,5 millones de habitantes. Colombia enfrenta un promedio de tasa de desempleo aproximada para el año 2017 de 9,4% y el ingreso per cápita calculado para este mismo año ha sido de 19.416.000 pesos colombianos, que en dólares son aproximadamente 6.472 anuales, que es un ingreso per cápita pues digamos medianamente bajo comparado con otros países latinoamericanos más desarrollados. En Colombia aproximadamente 20 personas de cada 10.000 habitantes se encuentran relacionadas con actividades de reciclaje, 4 de ellas organizadas en grupos colectivos de reciclaje y 6 de esas mismas 20 trabajan como operarios en esquemas de separación. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Colombia genera una baja tasa de desechos en comparación con otros países de Latinoamérica. Y al día se estima que por habitante se generan 0,54 kilogramos diarios de desechos, lo que equivale a 26.000 toneladas diarias de acuerdo a la población total aproximadamente. A nivel teórico, Colombia presenta un sistema completo de recolección de desechos. Sin embargo, existen aún prácticas inadecuadas en relación con el manejo de los desechos que se le da o el manejo de residuos que se da, porque muchas personas aún tiran esos desechos a ríos, corrientes, a carreteras y terrenos donde hay poco control. En Colombia, en total, aproximadamente hay 100.000 personas que trabajan del reciclaje y el 30% de ellas están asociadas en 128 cooperativas de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Reciclaje. De acuerdo con la OPS, se requiere evaluar propuestas para cuidar el medio ambiente, generar una cultura y procurar acciones basadas en la educación de la separación adecuada de desechos que permita que esta actividad se convierta en un motor de desarrollo y en unas alternativas de mercado en el aprovechamiento de recursos para el sector energético. Para el año 2018 se encontró que la tasa de reciclaje a partir de desechos es del 17% y se espera mejorarla por lo menos a un 20%. Los demás desechos que no son reciclados suelen ir a vertederos actualmente controlados o rellenos sanitarios, porque digamos que no existen proyectos de gran envergadura a nivel nacional para generar energía y son muy pocos los que tienen una planta de tratamiento de lixiviados que cumpla con los requisitos de la legislación ambiental. Bueno, eso conlleva, según la OPS, a que el 81,8% de los desechos sin reciclar terminen en un vertedero controlado, sin ser aprovechados. El país evidencia un gran potencial para generar energía a partir de desechos, abreviada como WTE por sus siglas en inglés.
y eso permitiría reducir la carga de desechos que se llevan a los rellenos sanitarios y se podría aprovechar para generar energía. No se debe concebir los sistemas de WTE o los sistemas para generar energía a partir de desechos como simples incineradores, ya que esos son sistemas organizados y regulados con el propósito de obtener energía que sirva para compensar, como veremos más adelante, la carga eléctrica o la cantidad de energía que generan, por ejemplo, las hidroeléctricas. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en apoyo del BID, se pueden aprovechar los desechos para generar energía a partir de ellos. Y Colombia, digamos que presenta un modelo interesante a seguir incluso por la región, por su capacidad de recuperar hasta el 57% del papel y el cartón que se desecha. Incluso hay empresas que encargadas de reutilizar directamente estos materiales de desecho. Bueno, primero vamos a considerar cuál es la diferencia entre un vertedero a cielo abierto y un relleno sanitario. En un vertedero a cielo abierto ha sido una práctica antigua en la cual se hacía un gran hueco en un espacio abierto y allí simplemente se llevaban los desechos sin control alguno y sin ni siquiera supervisión del Estado. Esto afecta significativamente al medio ambiente y no permite el aprovechamiento de los desechos. Además que eso conlleva a que lleguen especies como gallinazos y ratas que atentan también contra la calidad de vida. Un relleno sanitario, por el contrario, ha sido una solución más satisfactoria, no digamos que sea la mejor de todas, pero sí la más adecuada para poder controlar, monitorear el ingreso de materiales de desecho y también como solución para las emergencias sanitarias a nivel urbano. Si se logra planificar y ejecutar en forma debida, se puede dar un manejo apropiado a los lixiviados y también se pueden utilizar los desechos para generar energía. Estos suelen ser regulados por el Estado, a diferencia de los vertederos a cielo abierto. Cuando hablamos del Estado, hablamos de organismos municipales o departamentales. Bueno, hablando algo de la historia del manejo de desechos en Medellín y el Valle de Aburrá, que es el foco de este trabajo, entre los años 50 y los años 70, el río Medellín, debido a la expansión y crecimiento demográfico de la ciudad de Medellín, fue utilizado como el vertedero a cielo abierto de los diferentes desechos que se generaban. Entonces los camiones de basura hasta los años 70 llevaban las basuras al río Medellín y también se daban quemas poco controladas. Entonces eso empezó a generar problemas a nivel de la contaminación del río, problemas de contaminación ambiental, y esa decisión no fue nada una decisión planificada. Bueno, después del río Medellín aparece lo que es el vertedero improvisado en cielo abierto de Moravia entre el año 1977 y el año 1984. Allí el gobierno municipal empezó a llevar los desechos luego de clausurar el río Medellín como vertedero a cielo abierto, pero entonces empezó a crear una montaña de basura en Moravia y alrededor de ella se empezaron a generar actividades de reciclaje. Las personas más humildes empezaron a llegar a establecerse y a llevar a cabo actividades de reciclaje, pero eso trajo consigo que, por ejemplo, hubiera lixiviados que se filtraron a través de este cerro y empezaron a contaminar nuevamente el río Medellín, o hubo quemas poco controladas, además de la generación de otros gases que empezaron a contaminar la ciudad. Entonces el cerro empezó incluso a crecer en altura, pero también esto se convirtió en el lunar negro de la ciudad. Además que fue algo muy visibilizado debido a su cercanía con la Universidad de Antioquia, que ha sido pues la universidad pública de mayor importancia en el departamento.
y además muchas personas que venían de otros lugares se asentaban alrededor de este cerro por su cercanía a la terminal del norte. Entonces ya en el año 1984 se clausuró, pasaron 20 años para que se tomaran medidas respecto de esto, y hoy en día se ha promovido que se traje como un jardín urbano donde digamos las personas o los pobladores se han apropiado para eh, darle a esto un toque más ambiental. Ya allí no se, no se establecen personas o se generan asentamientos porque ya hay una regulación municipal. Y bueno, después de clausurado Moravia, entonces el gobierno municipal empieza a trabajar en medidas, pero sin aplicar lo que es la ingeniería de proyectos y sus diferentes etapas. O sea, se han buscado soluciones a corto plazo y sin una planificación clara. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Moravia. Entonces digamos que hace falta, por un lado, criterios adecuados para seleccionar proveedores, ya que muchos no tienen experiencia o ofrecen ventajas como bajo costo de manejo en el manejo de los residuos o de los desechos, o no se basan en análisis técnicos, o dicen que se responsabilizan de todo lo que tiene que ver con el manejo de desechos, pero a la final luego sueltan todas las responsabilidades. Luego de Moravia, entonces aparece el relleno de sanitario Curva de Rodas, aprobado incluso por organismos ambientales. Este fue sugerido por la Escuela Federal de Lausana, Suiza, entre los años 1978 y 1980, o sea que la región tuviera un relleno sanitario apropiado para llevar allí los distintos desechos. Este relleno sanitario no fue contemplado desde una visión de las etapas de la ingeniería de proyectos, sino más como una solución a corto plazo debido a las afectaciones que estaba generando el Cerro de Moravia, aunque ya había sido sugerido en este estudio. Inicialmente se estudiaron tres alternativas: la incineración, el compostaje y el relleno sanitario como tal. La incineración fue rechazada, lo mismo que el compostaje. En el primer caso, la incineración se rechazó por la alta humedad en la zona urbana y las condiciones topográficas que conllevaban a afectar la calidad del aire y los gases de efecto invernadero. Digamos que la incineración llevaba a que al final, además de contaminar el aire, el residuo que quedaba tuviera que depositarse de todas formas en el relleno sanitario. Y además que es una zona de muchas lluvias, entonces no era como muy apropiado. El compostaje fue rechazado por las experiencias negativas en intentos de plantas de tratamiento anteriores y los altos costos a los que estaban asociados, incluyendo el de mano de obra. Por lo tanto, en esa época lo más adecuado fue simplemente utilizar un relleno sanitario, llevar allí, depositar los distintos desechos e irlos ubicando, digamos, localizando distintos sectores, dándoles un tratamiento. Con la curva de Rodas no se consideró un diseño inicial para el tratamiento de gases de efecto invernadero generados por los desechos. Por lo tanto, tampoco se adaptó un sistema para aprovechar energéticamente estos gases generados. La curva de Rodas tuvo varias etapas. La etapa de clausura fue hasta el año 2007, la de posclausura 2008, hasta que finalmente fue cerrada en 2013. Tuvo de todas formas un importante valor para poder sostener la calidad de vida de los medellinenses en esa época y de otros municipios que llevaban allí sus desechos. Al terminar la curva de Rodas su ciclo, entonces se abre el relleno sanitario de La Pradera en el año 2003, que incluso aún opera en la actualidad. Este relleno ya ha tenido una concesión más apropiada desde el punto de vista de la ingeniería y y aunque ha tenido, digamos,
definía ciertas fechas para su cierre debido a la posibilidad en estos terrenos de abrir lo que se llaman vasos, que es donde se van llevando los desechos. Entonces su capacidad estimada, que era para cumplirse en el año 2022, es decir, es el presente año, permite que para el próximo año se pueda habilitar un nuevo vaso llamado La Piñuela, que va a alargar la vida útil por lo menos 7 años más, hasta 2029. Entonces eso da un parte de tranquilidad a a los habitantes del Valle de Aburrá y otros municipios aledaños. En este proyecto en varias tiene una mayor incidencia, una mayor repercusión. Hay una planta de lixiviados que ha tenido gran éxito, que incluye procesos de microfiltración. Incluso está en funcionamiento dos chimeneas para la captura y quema del biogás que se produce. De esa forma reducen las emisiones de gas de efecto invernadero y transforman el metano que se produce en gran cantidad en en los rellenos sanitarios en CO2. Bueno, es monitoreado y presenta un seguimiento continuo a la fauna y la flora. O sea que al finalizar su ciclo de vida, la pradera va a convertirse en lo que se denomina un parque ambiental. Los parques ambientales se supone que ya es como la etapa última de estos rellenos sanitarios, donde se trata de integrar al entorno natural eh, el relleno sanitario ya clausurado, permitiendo que especies silvestres de fauna y flora pues en cierta forma se reintegren al mismo. Digamos que, bueno, respecto del relleno sanitario del Huacal, ese se inició en el año 2005, pero fue clausurado en el año 2015, ubicado en Envigado. O sea que estuvo operando aproximadamente 10 años realmente, hasta su clausura definitiva. Eh, y actualmente pues no recibe eh, desechos porque, digamos, hubo ciertos pleitos a nivel legal donde también la comunidad participó y se logró que se evitara pues utilizando el Huacal como relleno sanitario. Este presentó muchas dificultades. Por un lado, el acceso al relleno no ha tenido carretera, pues una carretera tan transitable y adecuada como la de la pradera. Además que los vehículos que venían de otros municipios tenían que pasar por zonas urbanas de Envigado, lo cual conllevaba a problemas eh, de, de transitabilidad debido a la generación de malos olores, peligros por derrame de lixiviados, esos peligros tanto para personas como vehículos. Y digamos que no hubo una buena administración desde sus inicios, lo que conllevó a que su seguimiento fuera algo poco supervisado y vigilado. Lo mismo con relación a la protección del medio ambiente, y eso conllevó luego a costos adicionales significativos y a mayores responsabilidades heredadas. Bueno, no se buscó aprovechar los desechos, o sea que no se buscó viabilidad del proyecto. Si bien no se espera que un relleno sanitario genere, digamos, ingresos, sí se espera que al menos sea viable o sostenible a nivel económico y a nivel ambiental. O sea, que no tenga costos exagerados o extralimitados con el tiempo. Y debe cumplir los requerimientos de las autoridades ambientales. Vemos que las exigencias fueron altas y no fueron cumplidas. Por eso se llevó a cabo el cierre de este relleno. Respecto a la ingeniería de proyectos, se considera dentro de los proyectos referentes al manejo de desechos sólidos en la región, que solo se han considerado lo que se llaman soluciones clave en principio, pero no basadas en la aplicación de las distintas etapas de la ingeniería de proyectos. Eso que conlleva que con el tiempo haya un sobrecosto debido a errores o problemas que se generan y que no se hayan previsto, desaprovechando también los recursos que se pueden reutilizar. Además, el desaprovechamiento de sistemas
sostenibles con el tiempo. En el país se evidencia la carencia de compañías tecnológicas que puedan fabricar equipos para construir sistemas de tratamiento térmico, capaces de aprovechar las toneladas diarias que se generan de desechos y convirtiéndolas en materia prima para la generación de energía, incluso posiblemente energía eléctrica, no solo energía en forma de calor, eh, que permita también, digamos, aprovechar lo que se llama la WT, energía a partir de desechos, y reducir la carga sobre las hidroeléctricas, como ya se había mencionado. No hay una buena selección de proveedores o compañías que sea con base en estudios de valoración de riesgos y de su impacto ambiental. Se han seleccionado compañías por parte de gobiernos municipales con base en lo que ofrecen en relación a menores costos de operación o menores tiempos en la realización de los procesos, pero eso no debería ser así porque se debe evaluar lo que ofrecen desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del aprovechamiento energético, desde el punto de vista de la reducción de riesgos en el impacto ambiental y las distintas oportunidades a nivel de generación de empleo, de prosperidad social que se pueden presentar a partir de la utilización de los desechos. Aquí presentamos las distintas etapas de la ingeniería de proyectos que se deben aplicar a un proyecto, valga la redundancia, relacionado con la disposición y manejo de desechos, especialmente sólidos. Entonces, en esas etapas encontramos una etapa conceptual donde se debe definir el objetivo, entender claro qué alternativas, o tener claro qué alternativas se presentan para evaluar a partir de ellas cuál es la más apropiada. Hacer mediciones en balances de masa y energía, establecer diagramas de flujo, hacer mediciones para el diseño de la planta futura, cálculos de requerimientos energéticos, materias primas, personal. Después de esta etapa conceptual se pasa a una etapa básica donde se debe tener ya bien clara la idea de cómo se va a realizar el proyecto con base en la alternativa seleccionada. Y aquí esto requiere el impulso por parte de planos, diagramas, modelos, bocetos, listas de equipos, para tener una mayor claridad y una mayor refinación a nivel de la factibilidad técnica y económica. Ya en la etapa detallada define los distintos recursos en forma específica o bienes de capital necesarios para constituir el proyecto y todos los planes detallados como servicios, equipos, componentes, instalaciones, trabajos de control, instrumentos eléctricos y civiles que son requeridos. Aquí se deben considerar también aspectos de seguridad industrial, los factores humanos, la preservación del medio ambiente y un ambiente de trabajo confortable. La etapa de la ejecución, que la cuarta etapa ya es una etapa más condensada, es decir, las tres anteriores fueron un trabajo más virtual, más teórico, pero esta etapa ya es más real, más evidente, por lo tanto en la etapa de ejecución los errores, en caso de que se presentes, pueden ser ya muy costosos y pueden tener un mayor impacto. Aquí es muy importante una buena administración, una buena dirección y control para el buen desarrollo del proyecto. Prácticamente la ejecución da pie a lo que va a ser el comienzo de la aplicación de la ingeniería de proyectos, porque en el comienzo ya se prepara el sistema para ser operado y se verifica todo lo que se presupuestó con base a lo que se va a ejecutar o se está ejecutando. El comienzo conlleva una etapa de auditoría, que en realidad puede ser una etapa transversal a las anteriores, o sea, la auditoría puede verse como algo que está dentro de las distintas etapas. En la auditoría se va analizando, se va revisando en detalle cómo se implementan controles de calidad, cómo se van ejecutando los presupuestos y la logística del proyecto. Y eso permite también asegurar la calidad y transparencia del mismo. Por último, el cierre tiene como propósito, ya después de ejecutar el proyecto, recopilar toda la información y las evidencias que se requieren o que fueron necesarias para poder desarrollar el proyecto. Y digamos que esto sirve como base para futuros proyectos, para no cometer los mismos errores y aprovechar aquellas oportunidades de mejora.
Bueno, respecto de los aspectos de costo-beneficio en la implementación de un proyecto WTE, o sea, la generación de energía a partir de desechos, digamos que una de las grandes ventajas que tiene el desarrollar estos proyectos tiene la generación de empleo, eliminación de gases de efecto invernadero porque ya los estaremos utilizando para generar energía, energía eléctrica para balancear la que se requiere por parte de las hidroeléctricas, eliminar la contaminación por polución del aire y del agua, reducir el valor del costo de la tierra utilizada para rellenos sanitarios, pronta recuperación del valor de la tierra utilizada a partir del modelo de parques ambientales. Los rellenos sanitarios que simplemente se clausuran pierden un valor agregado, en cambio si se convierten en parques ambientales recuperan un valor, ¿cierto? Reducción de costos de transporte, disponibilidad de energía eléctrica para desarrollar proyectos industriales y agrícolas cercanos a las fuentes de generación de energía a partir de desechos. O sea, si tenemos empresas cercanas a donde desarrollemos un proyecto WTE, sea el sector agrícola o de otros procesos, entonces estos pueden aprovechar esta energía, se les puede vender. Como conclusiones, se requiere asegurar en los proyectos de manejo de desechos en las distintas ciudades del país que se establezcan diseños y planes con una visión a largo plazo, teniendo en cuenta una visión integral con base en todas las etapas de ingeniería. O sea, no es simplemente que los gobiernos municipales se basen en la necesidad de tener un simple relleno sanitario, sino aplicar desde un principio las distintas etapas para el aprovechamiento de estos desechos como fuentes de energía o fuentes de utilización para abonos, por ejemplo. Se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas respecto al manejo de desechos en el Valle de Aburrá para futuros desarrollos. Y es importante simular la aplicación de sistemas WTE, cambiando la manera de pensar respecto de lo que se hace con los desechos sólidos, dándole una utilización integral, es decir, más holística, acompañado de un uso racionalizado y consciente a partir de buenas prácticas. Además es importante crear una cultura de la valoración, utilización y sostenibilidad en la administración de los desechos, ya que solo nos centramos a veces en lo que tiene que ver con la disposición en la fuente, ¿cierto? O la importancia de las 3R, pero ¿por qué no verlo desde un punto de vista aprovechable a nivel económico? O sea, valorar su reutilización y cómo esta puede servir para un futuro y un medio ambiente sostenible. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es entonces la exposición que les tenía sobre breves apuntes con base en el artículo indicado del manejo de desechos en el Valle de Aburrá. Aquí están las distintas referencias en caso tal de que las deseen consultar. Hasta pronto.